En este tema 8 vamos a ver los diferentes ciclos de producción de potencia y de refrigeración y de bomba de calor que son más habituales en la industria. Y vamos a comenzar por el primer apartado viendo los ciclos de producción de potencia con centrales que utilizan turbina de vapor. En primer lugar vamos a ver los principales componentes que tiene una central de producción de potencia mediante vapor, que aparecen esquematizados en la figura que tenemos en la transparencia, donde vemos que aparecen diferentes subsistemas. Por un lado, el subsistema A, que sería el que marcamos con esta línea de color rojo, es el ciclo termodinámico, el ciclo que se llama ciclo de Rankine, que vamos a estudiar en este tema. Y sería, por así llamarlo, el corazón de la central. Es donde se produce un aporte de calor en la caldera. Sería por esta zona donde se evapora agua, que pasa a la turbina. A la entrada, como veremos, son condiciones de vapor sobrecalentado. En la turbina se disminuye la presión y la temperatura de ese vapor, saliendo en condiciones próximas al vapor saturado, que condensa en el condensador, y con esta bomba de circulación volvemos de nuevo a la entrada de la caldera donde se produce el aporte de calor. Aquí es donde tenemos el ciclo termodinámico, y lo que va circulando por aquí es agua, que pasa en diferentes estados, en forma líquida, vapor, vapor saturado, etcétera, como iremos viendo. Esta parte de la central es lo que nosotros vamos a estudiar en profundidad en este tema, el ciclo termodinámico. No obstante, para que finalmente ese ciclo termodinámico consigamos que funcione y consigamos generar energía eléctrica, pues hay otra serie de subsistemas auxiliares que tienen que integrarse en una central real con ese ciclo termodinámico. De esta manera, estos otros subsistemas auxiliares sería el subsistema B, sistema de aporte de calor al ciclo, que sería la parte que remarcamos aquí de color rojo, esa parte de ahí. En este esquema tenemos una caldera convencional donde se apuesta un combustible con aire que en una reacción exotérmica de combustión pues aportan el calor de alta temperatura al ciclo termodinámico. Lógicamente, si tenemos una caldera donde quemamos un combustible fósil, habrá unos productos de la combustión que expulsaremos a través de la chimenea. No obstante, puede haber otro tipo de centrales donde el aporte de calor se haga de manera diferente, como por ejemplo en una central nuclear, donde el aporte de calor se hace en el reactor nuclear, que aporta el calor proveniente de las reacciones nucleares que tenemos en el reactor nuclear. También en las centrales termosolares, por ejemplo, el calor se aporta a través de radiación solar concentrada. Hay diferentes formas o maneras o sistemas de aportar calor al ciclo, pero cualquier ciclo de producción de potencia con turbina de vapor, cualquier ciclo de producción de potencia en general, siempre hay que aportar un calor de alta temperatura. Igual que hay que aportar un calor de alta temperatura, sabemos que en cualquier ciclo termodinámico de potencia hay que ceder un calor al ambiente. En este caso lo tenemos en el subsistema C, sistema de disipación de calor del ciclo, que sería esta parte de la derecha de la figura. Aquí aparece como sistema de refrigeración una torre de refrigeración húmeda, que es uno de los sistemas más habituales para extraer el calor del ciclo. En este tipo de torres de refrigeración húmeda lo que hacemos es circular una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, en condiciones normales de operación, yo en este condensador donde condensa el agua que va circulando por el ciclo puede condensar a una temperatura típica de 35 o 40 grados. Eso hace que para poder extraer ese calor, el agua líquida que impulsamos para extraer el calor del condensador, en ese intercambiador de calor, aquí tendríamos el calor cedido, en el condensador pueda entrar típicamente a lo mejor a una temperatura de 20 grados y salir el agua por la parte de arriba a 35 grados. De tal manera que en ese intercambiador de superficie extraemos en el fluido frío, que sería este agua, que entra fría y sale caliente a una temperatura mayor. Ahora, para seguir refrigerando el condensador, necesito que este agua a 35 grados volverla a enfriar para poder bombearla de nuevo
pero de nuevo a 20 grados, porque si la hago recircular directamente, pues iría aumentando su temperatura indefinidamente y no conseguiríamos refrigerar el condensador. Eso se consigue con la torre de refrigeración húmeda, donde este agua líquida se pulveriza con estos sprays en forma de pequeñas gotas. En esta torre de refrigeración, que puede tener una altura de hasta 150 metros, o incluso las hay ya actualmente algunas más altas, circula aire atmosférico a través de la torre, y ese aire atmosférico absorbe parte de esas gotitas que tenemos dispersas en el interior de la torre de refrigeración. Y absorbe, se evaporan algunas de esas gotas líquidas y son absorbidas por el aire. Y a la salida tengo un aire con un contenido de humedad muy elevado, un aire húmedo. Es lo que sale por la parte de arriba de la torre de refrigeración. De tal manera que el aire se lleva parte del agua que va circulando y típicamente se evapora entre el 2 y el 3% del agua que va por aquí circulando. Con lo cual en este sistema que conseguimos una refrigeración adecuada, pero tiene el inconveniente de que tengo que tener permanentemente un pequeño grifo aquí abierto aportando este 2-3% del agua que se va evaporando de manera continua. Aunque es un porcentaje pequeño del caudal circulante, si es una central que está trabajando 24 horas al día durante todo el año, al final el coste del agua es elevado. Pero es el sistema más habitual siempre que tengamos acceso al agua a un precio razonable y en unas condiciones adecuadas. Y finalmente tendríamos el último subsistema, que sería el subsistema D, que es el que se encarga de transformar la energía mecánica que extraemos de la turbina en forma de un eje girando en una energía eléctrica o un trabajo eléctrico. Sería el generador, sería a través del generador eléctrico. Para que mi ciclo termodinámico, por lo tanto, funcione y genere electricidad, necesitamos los otros tres subsistemas B, C y D integrados con el ciclo termodinámico. Resumiendo, tenemos el sistema de aporte de calor, que se suele hacer con un combustible fósil, que puede ser carbón, biomasa, gas natural, etc., aunque también puede ser un reactor nuclear, del cual se extrae el calor liberado por las reacciones nucleares, o alternativamente también se puede obtener del sol en una central termosolar o termoeléctrica. El sistema de disipación de calor se encarga de ceder el calor del ciclo, típicamente al final lo cedemos al ambiente. Se puede hacer, en lugar de utilizar una torre de refrigeración como tenemos aquí, si construimos la central térmica cerca de un río o de un lago, que son unas masas grandes de agua con una temperatura baja, podemos hacer circular directamente agua del río o del lago por el condensador y refrigerarlo y retornar ese agua al río o al lago. Si el lago y el río lleva un caudal muy voluminoso o el lago tiene una masa muy grande, en principio el cambio térmico que deben sufrir ese agua es pequeño. Esto teóricamente desde el punto de vista térmico es correcto, pero desde el punto de vista medioambiental genera muchos problemas, porque ya sea en un río o en un lago, cuando en una zona creamos una variación de temperatura importante de unos pequeños grados, como podemos generar en este sistema, el ecosistema local en esa zona se ve muy deteriorado y empiezan a aparecer algunos peces muertos y demás, un fenómeno que se llama contaminación térmica. Con lo cual, en principio, esa opción está muy limitada en la mayoría de los países por temas medioambientales. Lo más habitual es que utilicemos torres de refrigeración de tiro natural como la que tenemos ahí representada. Y aquí vemos una fotografía de unas torres de refrigeración reales de una central térmica.